que grabar la clase, quiero que todos estén atentos. Ya. Pertenece a la orden de Kinetoplastidia, la familia Trypanosomatidae, y el género es Leishmania, ¿no? Además, existen dos subgéneros, que es la Leishmania y Viania, ¿no? Entonces, ustedes van a ver, cuando revisen el curso o el tema en algún libro, van a ver que se pone como Leishmania L o Leishmania V, que hace referencia a los subgéneros, ¿no? L se refiere al subgénero Leishmania y V al género Viania. En el mundo existen cerca de 30 especies, de las cuales 21 pueden infectar al hombre. En América existen 14 especies y se les llaman leishmanias neotropicales, ¿no? Neo de nuevo y tropicales porque justamente son enfermedades de los trópicos. Como ustedes saben, pues América es el nuevo, se conoce como el nuevo continente, ¿no? Y Leishmania ya se había descrito antes en Europa y África y Asia. Entonces, las especies que están en América se las conocen como leishmanias neotropicales. En el Perú tenemos 5 a 6 especies más frecuentes, que es la Leishmania viania peruviana, que es la más frecuente y que es la responsable de la leishmaniasis cutánea, o también llamada UTA. La Leishmania viania brasiliensis, que es frecuente también en nuestro medio, en nuestro país, generalmente en zonas de selva alta y selva baja, y es responsable en la mayoría de los casos de leishmania mucosa. La Leishmania viania guyanensis, la Leishmania viania lainsoni y la Leishmania amazonensis, que también son parte de los agentes etiológicos que causan la leishmaniasis mucosa y cutánea, ¿no? Solo aquí para, digamos, resaltar, porque no vale la pena memorizar tantos nombres, solo acá para reforzar que el género es Leishmania. Acá están los dos subgéneros ya conversados, y que en nuestro país la Leishmania amazonensis es frecuente, la Leishmania brasiliensis, peruviana, guyanensis, lainsoni, también es frecuente en nuestro país, ¿no? También para mencionar que la Leishmania donovani, causante de la leishmaniasis visceral, no es frecuente en nuestro país, no se han descrito casos de leishmaniasis visceral, pero sí se han descrito en la selva de Brasil, en la selva de Bolivia, y en África, ¿no? Sobre todo en África. Entonces, nosotros no reportamos casos de leishmaniasis visceral, que puede haber en algún momento, de repente sí, ¿no? Con el tema esto de los viajes, del intercambio digamos, cultural que existe entre Brasil y los países y las ciudades que están colindantes con ciudades peruanas colindantes con el Brasil, ¿no? Más de lo mismo, no voy a seguir hablando de lo mismo, solamente aquí para que recuerden las especies y la distribución de las leishmaniasis, ¿no? Cuando hablamos de brasiliensis, automáticamente sabemos que es en Sudamérica, ¿no? Cuando hablamos de donovani, probablemente estemos hablando de África, Sudamérica, Brasil, India y el Medio Oriente, ¿no? Entonces, aquí este gráfico nos muestra de manera muy didáctica
las dos formas del parásito, ¿no? El amastigote, que nosotros lo encontramos cuando hacemos una biopsia. Tenemos un paciente con una lesión compatible, le hacemos una biopsia, ¿no? Y en la biopsia encontramos amastigotes, ¿no? Intracelulares. El patólogo nos dice, se observan lesiones compatibles con leishmania por la visualización de amastigotes, ¿no? En tal tejido. Y el promastigote generalmente se encuentra en sangre, en la sangre. No hay promastigote en el tejido. Lo que hay en el tejido es amastigote. El vector es un mosquito del género Luxomia en América, y en Europa se le conoce como flebótomos, ¿no? Tanto en Europa, Asia y África. En el Perú se le conoce, digamos, coloquialmente como manta blanca o titira. Y las especies de los mosquitos frecuentes en nuestro país son las especies peruensis, verrucarum, tejadai, ayacuchensis, ¿no? Aproximadamente hay 10 especies de Luxomia, pero estas son las más frecuentes, ¿no? El mosquito ingiere macrófagos sanguíneos infectados con amastigotes. O sea, el mosquito se infecta de una persona que está infectada con leishmania. Al momento de alimentarse, el mosquito ingiere sangre que contienen macrófagos infectados con amastigotes. En el intestino de este mosquito se transforma en promastigote, que luego serán inoculados a otro individuo que no tiene leishmania, será infectado y se le inoculará estos promastigotes, ¿no? Entonces la forma infectante de leishmania, de leishmaniasis, es el promastigote, ¿no? El mosquito, al infectarte, al infectar a algún individuo, le inyecta promastigotes. Bueno, estos son los mosquitos. Tienen diversas formas. Por ejemplo, en Estados Unidos le llaman sandfly, o también llamada mosca de la arena, ¿no? Mosca de la arena le llaman en Estados Unidos. El reservorio, generalmente en zonas andinas, ¿no? Acuérdense que la leishmania cutánea o UTA se ve en zonas andinas, ¿no? Por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? En zonas de sierra, ¿no? En zonas andinas, el perro doméstico, los roedores y los equinos son reservorios, y en zonas selváticas, los roedores y marsupiales silvestres. Este es el ciclo de vida de la leishmania, ¿no? Este mosquito toma sangre, ¿no? A manera de alimentarse de un individuo que no está infectado, ¿no? En este caso el individuo no está infectado, y le inyecta promastigotes, ¿no? Estos promastigotes son rápidamente fagocitados por los macrófagos. Una vez que estos macrófagos fagocitan estos promastigotes, se transforman dentro del macrófago en amastigotes, ¿no? Una vez que estos amastigotes se multiplican, rompen, ¿no? El macrófago estalla y se liberan estos amastigotes que van a parar a los tejidos, y en algunos casos van a ser fagocitados nuevamente por los macrófagos de la sangre. Entonces acá viene el mosquito que no está infectado. El mosquito que no está infectado se alimenta de este individuo que ya está infectado anteriormente por otro mosquito, y al momento de alimentarse de este individuo, de la sangre de este individuo, ingiere macrófagos infectados con amastigotes, ¿no? Estos amastigotes son ingeridos y en el tubo digestivo, exactamente en el intestino medio de estos mosquitos, se liberan y se transforman en promastigotes. Estos promastigotes se multiplican también a nivel intestinal y se distribuyen hacia las glándulas salivales del mosquito. Y nuevamente este mosquito estará en capacidad de infectar a otra persona susceptible, ¿no? Aproximadamente entre 4 y 25 días
Los amastigotes se transforman en promastigotes dentro del intestino del mosquito. Tiene una amplia distribución, desde zonas áridas hasta tropicales. La leishmaniasis cutánea, o también llamada UTA, es frecuente en Amazonas, en Ancash, Madre de Dios, Cajamarca y Huánuco. La leishmaniasis mucosa es frecuente en Madre de Dios, Loreto, Cusco, Huánuco y Junín. Es considerada una enfermedad ocupacional porque se ha visto que muchas personas que van a trabajar a zonas endémicas terminan adquiriendo leishmaniasis, ya sea en su forma cutánea o mucosa. Ejemplos: ingenieros, forestales, trabajadores de madera, de caucho, agricultores de café, agricultores de otros frutos o cereales, profesionales también de otras ramas de la salud, van a trabajar a zonas endémicas y adquieren esta infección, ¿no? Entonces se reconoce como una enfermedad ocupacional. Muchos departamentos reportan casos de leishmaniasis, ¿no? Ustedes pueden ver aquí que Arequipa, Tacna, Moquegua y Puno casi no reportan casos, ¿no? Ica, Arequipa, Apurímac, Tacna, Moquegua y Puno casi no reportan casos. Tumbes también no reporta casi nada de casos, ¿no? De ahí casi todos los departamentos reportan casos de leishmaniasis. En relación a la virulencia, el parásito a veces evade la respuesta inmunológica del huésped, o a veces la respuesta inmunológica del huésped reacciona de una manera exagerada, provocando las lesiones cutáneas que vamos a ver a continuación. Existen varias formas clínicas, ¿no?, como la cutánea, la mucosa y la visceral, que, vuelvo a insistir, no se ha reportado en nuestro país, ¿no? A la forma mucosa también se le llama espundia. La leishmaniasis cutánea tiene un periodo de incubación que va de 2 semanas a 2 meses, ¿no? Generalmente este es el periodo de incubación. La lesión inicial es una pápula eritematosa de más o menos 3 a 5 milímetros, que provoca posteriormente un nódulo o induración que puede ser única o múltiple, respetando palmas y plantas y cuero cabelludo, ¿no? Es bien raro ver leishmaniasis en plantas, en palmas y en cuero cabelludo. Que se puede dar, pero es bastante raro. Generalmente son en zonas expuestas, ¿no? En zonas expuestas, en piel expuesta, en rostro, en brazos, etcétera, ¿no? De piernas, etcétera, zonas expuestas. Aparece un nódulo linfático satélite, que es un signo precoz, y luego de varios días esta lesión nodular se ulcera, ¿no? Y se ulcera adquiriendo una forma redondeada, es indolora y de bordes definidos, hiperémicos y elevados, ¿no?, con un fondo granuloso, generalmente limpio, o con una secreción purulenta escasa, o no secreción purulenta en el mejor de los casos, sin tendencia al sangrado. Más o menos es como esta lesión de la fotografía derecha, ¿no? Una lesión nodular, ¿no?, o redondeada, de bordes bien definidos, con una base granular, no dolorosa, y esta lesión sí se ve súper limpia, ¿no? Limpiecita esta lesión. Esta lesión no duele, ¿no? Tú lo tocas, agarras un guante y tocas y no le duele al paciente. Generalmente no duele. Si le doliera, probablemente es porque ya hay una sobreinfección bacteriana, ¿no? Como ven ustedes que acá no hay piel que proteja, fácilmente esto se puede infectar con bacterias de la piel, ¿no? Estafilococo, estreptococo, etcétera, ¿no? Y esta ya es una lesión prácticamente que está en fase de cicatrización, ¿no? Una lesión cicatricial. Normalmente estos pacientes vienen a la consulta ya con múltiples antibióticos, ¿no? Entonces, generalmente es visto por el médico general, quien plantea equivocadamente una infección bacteriana, ¿no? Le dan múltiples antibióticos, ¿no? Comete errores el médico. Entonces ustedes no pueden cometer esos errores. Si
tienen una lesión de este tipo, de un paciente que viene de una zona endémica, planteen leishmaniasis, ¿no? Y no cometan el error de dar antibióticos. Y si ya estuvo recibiendo antibióticos y vieron que no mejoró, no sigan insistiendo en que pueda ser una infección bacteriana. Aprendan a hacer diagnósticos diferenciales. Si no, van a bombardear de antibióticos y no van a ayudar en nada al paciente. Esta también es una lesión compatible con leishmaniasis cutánea localizada, porque solamente hay una lesión. Nuevamente, bordes elevados, bien definidos, granulomatosa. Acá se ve algo, no se ve muy limpia como la lesión anterior. Habría que preguntar al paciente si tiene dolor o no, para de repente agregarle algún tipo de antibióticos a la terapia específica que va a recibir para la leishmania, por posibilidad de sobreinfección bacteriana, ¿no? Esta es una lesión que ya está en plena fase de recuperación. Miren ustedes, ya la piel sana está tratando de cubrir esta solución de continuidad, ¿no? Sin embargo, en el centro todavía se ve una úlcera que está camino a la recuperación, ¿no? Supongo, este paciente debe estar recibiendo tratamiento para leishmaniasis, ¿no? Acá se ven dos lesiones, ¿no? Como les decía, pueden ser únicas o múltiples. Acá se ven dos lesiones ulceradas, ¿no? Base granulomatosa, de un paciente, ¿no?, que probablemente viene de una zona endémica. Acá también se ven dos lesiones, uno en la zona de la frente y uno en la zona de la mejilla, los pómulos, lesiones ulceradas, ¿no?, que están en fase de cicatrización. Acuérdense ustedes que esta leishmaniasis puede cicatrizar espontáneamente, ¿no? Estas lesiones pueden cicatrizar. Uy, estas lesiones pueden cicatrizar sin incluso tratamiento, ¿no? Sin tratamiento pueden cicatrizar. Pero la idea es que reciban tratamiento. ¿Por qué? Porque si el paciente no recibe tratamiento, tiene mayor probabilidad de hacer una leishmaniasis mucosa, ¿no? Entonces puede reactivarse y hacer una leishmaniasis mucosa. Entonces la idea es tratarla para evitar recidivas. También puede afectar la piel de la nariz y acá provocando necrosis del cartílago. Esto va a generar una lesión ahí deformante, ¿no? Acá hay una lesión en el rostro de una dama. También puede haber leishmaniasis en los genitales, ¿no? Hay personas en el campo que acostumbran a hacer sus deposiciones al aire libre o eliminar sus excretas urinarias, etcétera, al aire libre. Y bueno, no están exentos de que un mosquito pueda picarles y transmitirle leishmaniasis, ¿no?, en los genitales. Lógicamente, si yo tengo un paciente con estas lesiones, primero debo descartar una enfermedad de transmisión sexual. Si no hay respuesta a tratamiento, debo hacer biopsia, y en la biopsia probablemente nos den el diagnóstico de leishmaniasis, ¿no? También puede afectar el pabellón y el cartílago auricular, y puede provocar lesiones deformantes. Esto no se recupera. El paciente queda con mutilación, ¿no?, del pabellón auricular. La otra forma es la cutáneo difusa, ¿no? Hemos visto la localizada, ¿no? Ahora es la forma cutáneo difusa. También se le llama hansenoide porque es semejante a la lepra lepromatosa. Son nódulos aislados o agrupados. Pueden haber máculas, pápulas, placas infiltradas o lesiones verrucosas que no curan espontáneamente, ¿no? A diferencia de la leishmaniasis cutánea localizada, que podrían curar espontáneamente sin tratamiento, estas no curan espontáneamente y tienen tendencia a la recaída incluso luego del tratamiento. Miren ustedes en la fotografía del centro, esta es una niña con múltiples lesiones, tanto en rostro, en oreja, en pabellón auricular, en brazos, ¿no? Y miren, esta es una ampliación de la lesión que tiene en la oreja, una infiltración, ¿no? Se ve una infiltración granulomatosa, ven ustedes esta lesión del cartílago, de la piel del cartílago, está rechoncha, ¿no?, como si estuviera edematizada. Esta es infiltración por los parásitos de leishmania. Esto, si no se da tratamiento, el siguiente paso es que el cartílago se va a necrosar y la paciente va a quedar mutilada, ¿no?, como si alguien le hubiese mordido la oreja, sin una parte del pabellón auricular. Y la foto de la derecha es
múltiples nódulos, ¿no? Esta es una forma severa de leishmaniasis cutáneo difusa y semeja la de una lepra, ¿no? De una forma hanseníode. Y luego la otra forma es la forma de la leishmaniasis mucosa, ¿no? Saber que el 40% ocurre en 1 a 2 años después de la lesión cutánea. O sea, hay que tener cuidado. Si tuvimos un paciente con una lesión cutánea que no recibió tratamiento para leishmania, la lesión curó sola, hay que tener cuidado porque de cada 10 personas, 4 desarrollarán una forma mucosa en el lapso de 1 a 2 años. El 70% ocurre luego de los 5 años, ¿no? Puede surgir hasta 20 o 30 años luego de la cura de las lesiones mucosas. O sea, pueden recidivar. Afectan mayormente las vías aéreas superiores. Puede haber una extensión rápida, ¿no? Puede afectar la mucosa nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios en 2 años. Entonces el paciente llega a la consulta con una nariz muy inflamada, con habla rinolálica, con disfonía, con dificultad para la deglución, ¿no? Entonces llega el paciente en mal estado, viene hablando disfónico y bueno, eso significa de que necesita tratamiento de manera urgente porque existe un riesgo de compresión de las cuerdas vocales y por lo tanto riesgo de que el paciente haga un paro respiratorio por la obstrucción de las vías respiratorias, ¿no? Eso es muy grave. Entonces miren ustedes cómo la leishmania puede destruir el tabique interseptal nasal, ¿no? Miren cómo deforma, esto es deformante, esto no va a regresar como era antes. Miren aquí también cómo ha infiltrado la piel de la cavidad nasal. De igual forma aquí, es una enfermedad bastante deformante. Miren la fotografía de la izquierda, múltiples lesiones en frente, en cejas, en la boca, ¿no? El diagnóstico y en mucosa nasal. El diagnóstico diferencial acá sería una paracoccidioidomicosis, ¿no? Acá el diagnóstico es con biopsia, ¿no? Biopsia, de todas maneras. De igual manera acá en este paciente, ¿no? Estas lesiones son bien aparatosas, ¿no? Y es porque son pacientes que probablemente no hayan visitado al centro de salud o no hayan ido al médico en busca de ayuda, o si fueron a uno, pues fue mal planteado el diagnóstico. Seguramente le dieron antibióticos pensando que era algo bacteriano cuando era eminentemente algo parasitario, ¿no? Esto queda muchas secuelas, ¿no? Va a recibir tratamiento el paciente, pero ya queda secuelas, ¿no? No va a volver, la boca no va a volver a quedar como era antes, ¿no? Va a quedar deformada. De igual forma aquí, miren cómo afecta bastante la mucosa, no solamente la mucosa nasal, sino también la mucosa oral. Miren ustedes, acá hay una infiltración del paladar duro, miren esta nariz del señor bastante infiltrada. Miren, aquí hay destrucción del tabique interseptal, aquí también. Son enfermedades bien deformantes. Esto ya es una forma grave de leishmaniasis mucosa, ¿no? Ha destruido toda la mucosa nasal, la mucosa oral. Esto tiene que ir a cirugía plástica, ¿no? Hacerse una reconstrucción de todo el rostro del paciente. Y esto generalmente se ve en pacientes que son indigentes, ¿no? Que viven en la calle, drogadictos, alcohólicos, que no buscan ayuda médica, ¿no? No buscan ayuda médica. Miren la mutilación de la oreja de este paciente, ¿no? Que probablemente sea un indigente que vive en la calle. La leishmaniasis visceral, y esta es la última forma de leishmaniasis, de todas maneras les he traído alguna información, además no tenemos en nuestro país, pero bueno, es bueno que lo conozcan. Tiene un periodo de incubación de 4 a 10 meses, una evolución larga, crónica, se caracteriza por fiebre progresiva, que primero es elevada, luego intermitente y luego persistente, marcada esplenomegalia, que llega hasta la fosa ilíaca derecha. Hepatomegalia no muy marcada, más impactante o más frecuentemente es la esplenomegalia. Existen ganglios generalizados, algunos mesentéricos, la piel está hiperpigmentada
Y en el hemograma hay pancitopenia, hay desnutrición calórico-proteica, el examen del perfil hepático, se ve hipoalbuminemia y finalmente muerte. Miren ustedes, este es un niño que ha sido diagnosticado de leishmaniasis visceral. Miren ustedes el gran tamaño del vaso y el gran tamaño del hígado, ¿no? Con signos de desnutrición crónica. Miren, todos estos pacientes probablemente también tengan leishmaniasis visceral, y no solo eso, ¿no? Con seguridad también tienen otros tipos de parasitosis, ¿no? Como las geohelminthiasis. El diagnóstico es a través de un frotis sanguíneo. Podemos hacer un frotis sanguíneo o también podemos hacer un frotis de la lesión, ¿no? De la lesión, y el frotis lo que vamos a encontrar son los promastigotes, ¿no? También se puede hacer cultivo en el medio NNN, de medio de Novi, Magniel, Nicol, y debe esperarse 4 semanas para que este cultivo se reporte como positivo o negativo. También se puede hacer inmunofluorescencia indirecta, ELISA, tanto IgG como IgM para leishmaniasis, y la intradermoprotección de Montenegro, que también suele ser útil, ¿no? El tratamiento de la leishmaniasis cutánea es con estivogluconato de sodio o con glucantime, ¿no? El tratamiento de la leishmaniasis cutánea suele ser por 21 días. Se puede prolongar dependiendo de la evolución clínica del paciente. Y de la leishmaniasis mucosa, el tratamiento generalmente es con anfotericina B, ¿no? Sobre todo en aquella leishmaniasis mucosa que hay compromiso de cuerdas vocales. ¿Cómo me doy cuenta que hay compromiso de cuerdas vocales? Porque el paciente viene con disfonía, ¿no? Viene con disfonía marcada. Tratamiento de la leishmaniasis mucosa es al menos 28 días, es decir, 4 semanas. De igual forma, se puede prolongar el tratamiento de acuerdo a la evolución clínica del paciente. También hay otros medicamentos que se pueden usar, como el miltefosine. También se puede usar la paramomicina. Se puede usar combinaciones de miltefosine con paramomicina. Pero ya son cuestiones avanzadas como para especialistas, que digamos no tiene mucha utilidad que ustedes la sepan. Bueno, al menos que sepan que hay otras alternativas al estivogluconato y la anfotericina B, pero digamos lo más importante es que sepan que tiene un tratamiento y que el tratamiento dura semanas. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta por parte de ustedes. ¿Hay preguntas? Doctor, sí, tengo una consulta. No sé si podría volver a repetir lo del tratamiento cutáneo, por favor. El tratamiento es con estivogluconato de sodio o con glucantime, ¿no? El tratamiento es por 3 semanas, ¿no? Pero, bueno, de acuerdo a la evolución clínica, tú vas a ver si es que lo vas a prolongar el tratamiento o si solamente te vas a quedar con 21 semanas, ¿no? De acuerdo a la evolución, cómo ves la lesión. O sea, de 21 días es referencial, ¿no? Ya va a depender de tu examen clínico para ver si lo amplías o lo dejas solamente en 21 días, ¿no? Existe la norma técnica, ¿no?, de leishmaniasis, que está un poquito antigua. No puedo decir desfasada, porque no hay muchas cosas nuevas en leishmaniasis, pero sería bueno que lo revisen, ¿no? La norma técnica de leishmaniasis, ¿no? Ahí está claramente las opciones de tratamiento disponibles. No todos los hospitales tienen tratamiento disponible para leishmaniasis, ¿no? Ni tampoco todos los centros de salud, ¿no? Hay que hacer coordinaciones para adquirir los medicamentos, ¿no? Pero igual se pueden conseguir, ¿no? Se comunican con el Ministerio de Salud y te consiguen los medicamentos a la brevedad. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Doctor, disculpe, en casos de la leishmania cutánea localizada, ¿siempre la lesión es bien definida o ha visto algún caso en que no era la lesión típica o simplemente no se presentan así?
No, la lesión es bien típica. Es como las fotos que te he mostrado, ¿no? Es bien típica. Algunas vienen ya un poco manipuladas. Incluso hemos visto pacientes que le ponen hierbas, ¿no? A la lesión. Hay pacientes que hasta le ponen ácido de batería, ¿no? Es increíble las cosas que le ponen a veces los pacientes a las lesiones. Es que le ponen esas cosas en la lesión porque van al médico y el médico les da antibióticos y el paciente ve que con el antibiótico no mejora. Entonces, desesperado, consulta a otro médico y le vuelve a dar antibióticos y ve que la lesión no mejora. Entonces, por ahí tiene un amigo que también tuvo lo mismo, le dice, oye, ¿sabe qué? Yo usé ácido de batería y me curó, me cerró la herida. Entonces, él agarra, hace y se va y se pone el ácido de batería. O se pone una hierba, ¿no? O chanca hierbas y se las pone en la lesión. Entonces, vienen a veces manipulados, pero la lesión base característica es la que les he mostrado, ¿no? Una lesión ulcerosa, crónica, de evolución crónica, que ha recibido varios tratamientos y que no ha habido un resultado, ¿no? Entonces, inmediatamente hay que pensar en leishmaniasis, ¿no? Y preguntar de dónde viene el paciente. Si viene de zona endémica, lógicamente que eso va a ser leishmaniasis. Se le pide una biopsia, se le manda a dermato, o si desean ustedes mismos lo pueden hacer. Hacen biopsia, lo mandan a anatomía patológica, que venga el paciente en 5 días y le arrancan tratamiento. Eso es lo que se hace. ¿Algún otro comentario? Miren, acá por ejemplo Edson puso, doctor, no. Katia puso, ¿algún caso importado? ¿A qué te referías? De leishmaniasis visceral, supongo. Sí, doctor, cuando usted mencionó que no había en esos casos aquí en Perú. Ajá. Mira, no, la verdad es que nosotros no hemos visto, tampoco he escuchado a los maestros, bueno, que tienen mucho más edad que yo, comentar que alguna vez hayan visto leishmaniasis visceral en Perú, ¿no? Ellos lo han visto cuando han ido a Brasil, cuando han ido a hacer cursos afuera. Yo tampoco he visto, ¿no? Pero yo pienso de que no estamos tan lejos de tener casos importados, ¿no? Por la gran intercambio ahora que existe. Mira, ahora ya está, por carretera nos podemos ir a Brasil, por madre de Dios. Yo creo que en cualquier momento podemos tener leishmaniasis visceral, ¿no? Pero de momento no he visto yo particularmente, tampoco lo he escuchado a los maestros y no sé si habrá algún colega que haya podido ver de primera mano un caso de visceral, ¿no? Pero sí lo podemos sospechar, ¿no? Sobre todo si ves a un paciente de esas características, ¿no? Con fiebre persistente, adenopatías generalizadas, hepatoesplenomegalia, que viene de una zona donde está circulando leishmaniasis visceral, ¿no? Lógicamente ahí también hay que plantear linfoma, ¿no? Hay que plantear tuberculosis, hay que plantear histoplasmosis, hay que plantear una serie de diagnósticos diferenciales, ¿no? De frente no voy a decir esto es leishmaniasis visceral, ¿no? Podemos plantear varios diferenciales, pero siempre en la biopsia colocar, ¿no? Si el paciente de repente viene de una zona endémica, muy cerca a Brasil o muy cerca a la frontera brasilera, donde hay mucho intercambio, etcétera, plantearlo, ¿no? Con que lo planteemos está bien, ¿no? Para que no nos sorprendamos y dejemos de diagnosticar algo tan valioso. La leishmaniasis visceral es mortal, es mortal. Muchos de esos pacientes son diagnosticados en las condiciones de las fotos que les he mencionado y al momento de darle tratamiento muchos de ellos no toleran y terminan falleciendo, ¿no? Es lamentable, pero diagnosticar a un paciente así como las fotos que les he mostrado es porque la enfermedad está muy avanzada, tienen muchos años con esto y a veces el tratamiento lo único que termina es agravando más, ¿no? O sea, muchos no toleran el tratamiento y fallecen. Eso lo sabemos porque la experiencia brasilera es tremenda en esto y ellos siempre lo han dicho, ¿no? Diagnosticar una leishmaniasis visceral en un estadio avanzado es bastante lamentable porque al momento del tratamiento muchos de ellos mueren.
Jenny. Sí, doctor, buenas tardes. Doctor, si tenemos a una mujer gestante con leishmaniosis, ¿esta mujer le puede transmitir a su feto esta infección? O, No, bueno, no, de repente no se, generando malformaciones, o cómo le afectaría al feto. no se ha demostrado que transmita al feto, ¿no? No se ha demostrado que lo transmita. Y el estivogluconato es tóxico en la gestante. Entonces lo que se recomienda ahí, ¿sabes lo que se recomienda? Uno, si la lesión no es tan grave ni aparatosa, es esperar que termine la gestación para iniciarle tratamiento. Y lo otro que también se puede hacer y se ha hecho es aplicarle inyecciones intralesionales, o sea, en la misma lesión aplicarle inyecciones de estivogluconato, ¿no? O sea, como aplicarle de manera localizada, no sistémica, o sea, no le vamos a aplicar a la vena ni intramuscular, sino perilesional, ¿no? Eso se llama inyecciones perilesionales de estivogluconato para, digamos, manejar la lesión localizada, ¿no? No se recomienda el tratamiento sistémico porque el estivogluconato es bien tóxico, ¿no? No se ha demostrado transmisión vertical de leishmaniasis, ¿no? Al menos en la forma cutánea no. Entiendo que en la visceral sí puede haber transmisión vertical por la gran cantidad de parásitos que debe tener un paciente con leishmaniasis visceral, pero en la forma cutánea no. ¿Otra pregunta o comentario? Entonces, cuando ustedes tengan, ya para finalizar, digamos, a manera de que sea como que un key point, lo que les voy a decir es, primero, cuando tengan un paciente con una lesión cutánea de larga evolución, planteen el síndrome de úlcera crónica, ¿no? Síndrome de úlcera crónica. Y si el paciente viene de zona tropical, entonces síndrome de úlcera crónica tropical, ¿no? Planteen el síndrome de úlcera crónica tropical. Si no viene de la zona tropical, síndrome de úlcera crónica. Vean si el paciente viene de una zona endémica de leishmaniasis. Si viene de una zona endémica, plantear como posibilidad leishmaniasis. Hacer un frotis más biopsia. Esperar los resultados e iniciar tratamiento. ¿Ya? No es que el paciente viene con su lesión y yo al toque le doy tratamiento. No, el tratamiento es tóxico. Entonces, primero hay que asegurarnos de que el paciente tenga un diagnóstico confirmado de leishmania. Supongamos que ustedes agarran y dicen, esta es la foto como me enseñó el doctor Resurrección. Esta es una leishmaniasis, cantadazo. Y le inician estivogluconato y el paciente hace un problema rítmico por el estivogluconato. O le iniciaron estivogluconato y a un paciente de 60 años y no le hicieron un EKG, un electrocardiograma, no le pidieron exámenes de glucosa, creatinina, electrolitos, no le midieron la presión, de repente el paciente ya era hipertenso o tenía una valvulopatía y con el estivogluconato exacerbaron el tema cardiovascular. Y el paciente fallece. ¿Y ustedes qué van a hacer? El familiar va a decir, falleció porque la doctora le dio ese medicamento. Vas a declarar y te dicen, pero doctora, ¿dónde está el diagnóstico del paciente? ¿Dónde dice que tiene leishmaniasis? ¿Cómo usted usa un tratamiento tan tóxico en una persona que no está corroborada el diagnóstico? Entonces se pueden meter en problemas. Entonces yo les sugiero, esta enfermedad, la leishmaniasis cutánea no es mortal. O sea, porque te demore 5 días en darle tratamiento, el paciente no se va a morir, ni tampoco va a incrementar su lesión por 5 días. Tómale la biopsia, el frotis, hazle los exámenes si es mayor de edad o si tiene comorbilidades, y una vez que tengas toda esa información, le inicias tratamiento, con seguridad, ¿no? Más vale ir seguro que hacer algo a la ligera y luego tener consecuencias desagradables, ¿no? Eso es lo que les recomiendo a ustedes. Planteen el diagnóstico de síndrome de úlcera crónica y planteen la posibilidad de leishmaniasis si el paciente viene de zona tropical. Listo, chicos. Si no hay más preguntas, yo creo que terminamos. Gracias.